Buenas tardes, Hola. estamos transmitiendo nuevamente, yo creo que ya es nuestra base, desde Café Claro Oscuro. Sí, Un sí. saludo a Marco y a Vane que nos tienen aquí cada semana y nos abren las puertas como buenos anfitriones. También recordamos a MNTVS y a nuestro productor que no está entre nosotros porque se vive en San Diego. Sí, Miguel López Tula. sí, Y un saludo a Martín que está detrás de cámaras y luces. sí. Eso. Saluda a Martín que luego no te escucha. La semana pasada, pues si recuerdan, Paola no estuvo aquí porque tuvo una intervención quirúrgica Así es. de un oclayo. ¿Cómo estás el día de hoy? Oclayo. Le quitaron el tercer ojo. Estoy muy bien de mi oclayo, todo bien. Se parche un día, todo perfecto. Ya. Y ya veo la luz. Yo dije, va a venir así como que, no es afortunadamente fue una cirugía más o menos sencilla, ¿no? Sí. Sí, No sabíamos si era un ojo de estos o un ojo de pescado. Sí, sí. no es que O me el quitaron tercer nada. ojo. Y para qué triste. Pero todo bien, todo Ese sí perfecto. duele. Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya medio nervioso con el tema, obviamente, pero estamos muy a gusto, ¿no? La vez anterior, obviamente, tuvimos el expresionismo alemán con el doctor Calderón, a quien pues, le agradecemos mucho, ahí se nos está viendo, ¿no? Un fuerte abrazo. Muchas gracias por vuestra luz, ¿no? Estuvo muy interesante, ¿no? Sí. Más que nada, Sí. nosotros que, pues, bueno, nosotros no voy a agregar a ustedes, ¿no? Pero yo que de pintura no tengo mucho conocimiento, ¿no? Esto del arte me cuesta trabajo, no es tan lógico como demás, ¿no? Pero habíamos dejado la vez anterior hablando del romanticismo, habíamos ya manejado el romanticismo en general, ahora ya tocamos el tema del romanticismo inglés y pues nos toca la siguiente, que es probablemente el más importante, que es el romanticismo alemán. ¿Por qué el más importante? Bueno, el más importante para nosotros en particular, como filósofos, porque surge precisamente de este romanticismo alemán. Es que surge todo el resto del romanticismo, ¿no? Que se pega. Fue el boom. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Que es muy interesante ahí, le estuve leyendo este cotorreo de que esto genera una diferencia filosófica que le llaman la filosofía continental. Sí, sí, eso es lo que ya después se va a referir a Ajá. la filosofía continental. Y curiosamente, a veces, respectivamente, la gente de América se refiere a los europeos. Ajá. También le llaman la filosofía europea, como si no perteneciéramos pues Claro. a esa herencia cultural. Ajá. Pero pues ya aquí entra todo ese rollo del liberalismo Sí. promovida acá en América. Ándale, y bueno, ahí ellos lo utilizan en particular para distinguir entre el continente de Europa, pues como continente, Sí, sí. y las islas, ¿no? Que Sí. está ahí todos los que se basan en Francis Bacon, ¿no? Y el empirismo, etcétera. Entonces, pues está interesante, lo vamos a tocar poco a poco. Sí, ahí lo vamos a ir viendo. Sí. Sí, esta filosofía continental pues viene siendo Francia, todos los países que están unidos, ¿no? Ajá. en ese mismo espacio, ¿no? Y que además tiene frontera. Ya las islas pues lo van a tomar en cuenta mucho tiempo después. También tienen fruta y café, ese es desayuno continental, ¿verdad? Con sus bollitos y Ay, café, con bollitos. juguito de naranja. Ah, o sea, tranquilo, ¿eh? Esa es otra forma de usar el continental. Ese sí me gusta. Ese sí lo entiendo. Dijeron, pues, para no entrarle así a... Y pues bien, aterrizando. ¿Cómo comienza, no? ¿Cómo comienza? Pues yo tengo aquí algunas notas. Así rapidito dice, se puede entender el romanticismo como un periodo artístico apasionado y emotivo. Dice que florece durante el siglo XIX. Hay como fechas específicas entre 1805, la primera etapa, porque lo dividen en tres etapas, 1805 a 1820. O hay otros que dicen fue a partir de 1815 hasta el 30. ¿Por qué con esas medidas? O con esos, así tan específicos, pues porque desfilan tanto poetas como músicos y alguno que otro filósofo específicamente de finales del siglo XVIII y luego inicios del XIX. Entonces abarcan, ya hemos visto por ejemplo
con Mary Shelley y con todos ellos que están, es gente que nació un poquito antes del 1800, pero sus vidas llegan todavía 28 años después de entrar en el siglo. Entonces, por eso también tiene que ver con esta extensión, ¿no? En la misma línea de romanticismo, ese rechazo contra las cuestiones más materiales, por ejemplo, el racionalismo sobre todo, el neoclasicismo, el objetivismo, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se va más por el sentimiento, de ahí que esa cuestión romántica, ¿no? También tiene que ver con el romance, con el amor, pero muy exacerbado. Entonces, con exaltaciones, con cosas muy extremas, ¿no? Lo vimos un poquito con el Fausto, ¿no? O con este muchacho que se muere de amor, ¿no? Entonces, sí, las cartas las cartas del Wagner. Sí, y luego ya más bien van a venir otras formas más elaboradas, incluso, con mucha expresión musical, por ejemplo. Y aquí vamos a ver como una explosión, pero sí aportaciones muy diferentes a lo que está acostumbrado. Desde la música, pues música muy, muy bella porque tiene muchas armonías, ¿no? Mozart, Händel, Bach, no se diga. Pero luego vienen después los cambios musicales con melodías tan sencillas que se pueden tocar con un piano y un cuarteto de cuerdas. Entonces, lo que hace Schubert, como él no tenía piano porque era un pobrecito, tenía una guitarra y ahí te componía todo. Entonces después ya lo pasaba como era la misma música, ya después nomás lo acompañaba con cuerdas y con el piano. Y así es como aprovecha curiosamente para crear música en torno a poemas. Y es el creador del Lied, lo que le llaman, que es las primeras canciones. Pero eso lo observamos al ratito. Sí. Bueno, es que decidimos dividir 3 etapas del romanticismo de acuerdo a 3 puntos importantes, ¿no? O de importancia. Pero no sé. Bueno, decidimos como los filósofos, ¿no? Sí. Hasta como filósofos, ¿no? Porque se hace una división histórica, sí. propiamente la primera es lo que llaman la Fruchtromantik. Ajá. Fruchtromantik, que es considerada como el primer romanticismo, ¿no? Que pues vaya bien cómodamente, ahí están todos los filósofos. Y le tocaron a él. Bueno, no, tú elegiste. Me lavo las manos. Tú elegiste. No, claro que yo elegí, no, sí. Malamente, por eso no escojan antes de leer el tema, porque dice uno, sí, yo primero. Yo me lo aviento. Yo me lo aviento, ¿Para qué? No, pero obviamente, como ustedes saben, ¿no? El dispensario lo que hacemos, ¿no? Es tomamos un tema y todo lo discutimos. Entonces, obviamente, están abiertos, ¿no? a la discusión. Es la ventaja. Porque si nos vamos a la primera etapa del romanticismo propiamente, pues esta Fruchtromantik, nos damos cuenta de que todos, varios de ellos, Fichte, Schelling, Schiller, ahora les voy a aventar muchos nombres, ¿no? Hölderlin, el famoso Novalis, que me estabas diciendo que aparece en todas partes, ¿no? En el ¿Cómo lo texto. vi? Sí, excepto en la escuela lo vimos, ¿no? No, ese en la escuela no. Pero sí, ¿no? El Goethe, ¿no? El Goethe. El Goethe, famosísimo, ¿no? Que aunque no es filósofo, su trabajo literario, pues, formó parte de toda la idea intelectual del momento, con su obra más famosa que es Fausto de Goethe, ¿no? Ajá. Esa obra de Fausto de Goethe es tan interesante que, digo, nada más es como que un chisme cultural, ¿no? La famosa canción de Rapsodia Bohemia de Queen está basada en el Fausto. Es una alegoría, ¿no? Recordemos levemente lo que trata, ¿no? Ahí lo que trata el Fausto es de que este hombre Fausto está enamorado de una mujer muy joven y decide venderle su alma al diablo, ¿no? En este caso a un famoso demonio llamado Mefistófeles. Y Mefistófeles, pues es el Mefisto, pues, ¿no? Mefistófeles es la mentira, ¿no? El engañador completamente. Que le da juventud, le da riqueza, le da todo el conocimiento posible. Entonces era muy mayor que
Sí, pero lo rejuvenece, ¿no? Le pone botox. Y él se al quería vato, poner ¿no? joven para estar con la mujer. Ajá, sí, y tener dinero y todo, y poder viajar con ella, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿todo fue por amor? Sí. pues estamos hablando del romanticismo. Oh my God. Sí. Yo pensé Ajá. que estaba pensando en el mismo solo. No. No, sí le pega mucho a la idea de Freud ya después, ¿no? Sí. Que no está en el tema, pero es esto de que todos hacemos las cosas básicamente por amor, ¿no? Bueno, él lo llama por sexo, ¿no? Pero vaya, desde ahí ya empieza la onda, ¿no? Ay, sí, perdón, Martín, tápate los oídos, ahorita vamos a hablar de esos temas. Perdón, es que... ¿Qué Martín, tan cierto es que duró tantísimos años escribiendo ese texto? ¿36 años o algo cuántos así. años fueron? Algo así, pero Editándolo. editándolo más bien. Y es que el Fausto se ha llevado, por ejemplo, se ha llevado la ópera. Mozart ya lo había tratado en una ópera que se llama Don Giovanni, le pone él. Y es la misma historia. ¿Quién más? Espera. Pues Don Giovanni en italiano es Juan, ¿no? Entonces, Ajá. Don Juan, ¿no? Sí. El famoso Don Juan. Ese Don Juan De también. Lord Byron. Está Dorian Gray. También Dorian Gray. Lo trata Dorian Gray Sí, también, de o sea, forma. es en cierta forma. Sí, bueno, porque Dorian Gray se mantiene joven, pero El por egocentrista, ¿no? Sí, También claro, por- sí, porque hace las maldades. Se supone que lo que Dorian Gray maneja, bueno, lo que Wilde maneja, ¿no? Digo, corríjame, estoy equivocado, pero lo que Wilde maneja es de que cuando un hombre comete actos malos, se le nota en la cara, en el rostro, ¿no? Se va agarrando. Entonces, Dorian siempre seguía joven, ¿no? Y brillante y hermoso y lo que tú quieras, todo el mundo lo encontraba fascinante, pero su retrato era ya de un hombre, un monstruo, Sí. pues, ¿no? Ese es el que se podría. Sí, Ajá. porque el alma se le estaba, ahora sí que estaba podrida su almita. Exacto, ¿no? Y conforme se te va pudriendo el alma, ¿verdad? Pues se te va pudriendo el cuerpo. El corazón. Sí, aquí también la cuestión de esa idea de venderle tu alma al diablo y después no querer pagarle, ¿no? Y siempre es por cuestiones de una buena vida, tener dinero. No sé si habéis visto o conoces la película El Séptimo Sello, que acabamos el otro día de sí, eso. está en Es también de eso. Sí. Trata un poquito de esto, ¿no? Hay una película que se llama Mephisto, Ok. también, pero Mephisto está ubicada en los años 40 en la Alemania nazi. Ok. También, y es como una especie de bar donde hay, y conocen a este tipo. Ujú. el- Es lo mismo la película esta famosa de Cronos también, ¿no? Mexicana. Sí, ¿No? Que es Sí, la Cronos. maquinita esta que le tienes que dar sangre para Ujú. rejuvenecer, etcétera. y te va a dar sí, pero esto ya una visión ya más mexicana, ¿no? No tengo ni idea. Con Guillermo del Toro. Sí, ¿sabes? Pero bueno, vamos a entrarle al meollo Sí, del es- asunto filosófico. propiamente. Es una línea, pues, un hilo más bien Ajá. que parte de ese tiempo del romanticismo. Y, Sí, o sea, esto surge, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí. esto surge precisamente desde la consecuencia del tema que vamos a ver en las próximas tenidas, que sería la cuestión del idealismo, ¿no? Con Sí. Kant y con todas estas personas. Ahí el problema básico radica en que tenemos ya dada la idea de que la mente es capaz de encontrarse con el cuerpo, ¿no? De que este paradoja, ¿no? Nos vamos a tener que ir muy lejos del racionalismo, con Descartes. René Descartes se avienta la famosa frase cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, que es como la verdad propia, ¿no? De las cuestiones ahí. Cuando yo digo pienso, luego existo, entonces ya encontré una base en la cual yo puedo hablar una verdad que es evidente, ¿no? La única verdad evidente que puedo decir que no depende de nada más es esta. Y cogito ergo sum, pienso luego existo, me da la capacidad de entender que yo existo como ser humano. Entonces ya sabemos que existimos. El problema de ahí es de que si lo tomo así directamente, no puedo, como lo habíamos mencionado antes, no puedo saber si tú existes. Ok, porque sí. Porque solamente yo puedo. Sí, la Entonces, cuestión del me engaña mis sentidos. exactamente. Entonces, ese es un problema que se va a cargar y se sigue cargando hasta el momento, ¿no? Lo vamos discutiendo de alguna forma u otra, ¿no?
¿Por qué? Porque como hemos visto en los programas anteriores, teníamos el racionalismo, que surge de este cogito ergo sum, donde existe una razón, existen unas ideas innatas, etcétera. Luego vemos el empirismo, ¿no? Y el empirismo nos dice que todo viene de afuera, que no tenemos ninguna idea que pueda existir, ¿cómo se llama? Fuera de nuestros sentidos. Experiencia. Cuando veamos el idealismo, espero que les guste, ¿no? El tema ahí va a ser, volvemos a regresar con que efectivamente sí existen ideas innatas, ¿ajá? Es decir, Que siempre sí. que siempre sí. Dice mi mamá que siempre sí. ¿Sí? Porque el empirismo me dice que para poder hablar de una verdad se tiene que cumplir con todo, tengo que darme cuenta que se cumple en todos los casos. Pero el clásico ejemplo que nos dan aquí es la idea de que si yo digo que todos los casados no son solteros, pues no tengo que ir con todos los casados para demostrarlo, ¿no? O sea, ya existe la cuestión de que todo cuerpo tiene extensión. No, o sea, vaya, al momento en que lo estoy viendo sé que tiene una extensión, si no sería algo que no pudiera ver, ¿no? O no le llamaría cuerpo, ¿no? Le llamaría, bueno, ahora actualmente le llamamos, por ejemplo, a un campo, pues, un campo magnético, etcétera, ¿no? No lo podemos percibir directamente, pero sí podemos ver que tiene ahí deja sus rayitas, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Sí. Esto nos va a llevar, digo, no quiero andar mucho en esto para no quitarles tiempo aquí a mis maestros. Maestres. Sí. Estamos bien, está bien. No, sí, pero la idea es esta de que cuando llegamos a un idealismo completo, entonces dice, oye, bueno, entonces, ¿qué pasa con las emociones, con las experiencias, no? O sea, hay un pleito ahí con Manuel Kant, que lo vamos a ver después, ¿no? Tu imperativo categórico no me sirve a mí para nada. O sea, esto que nada más digas, ¿sabes qué? Porque así son las cosas, no me da, porque entonces, ¿cómo es que yo lloro, río, no? ¿Cómo es que me puedo mover, ¿no? A la hora de ver un campo ¿qué habíamos dicho? De narcisos, ¿no? Sí. Ajá, o sea, vaya, ¿cómo puedo yo vivir, ¿no? Volviendo a este tema, ¿cómo puedo yo experimentar esto, ¿no? Culmina eventualmente, ya lo veremos después, culmina con Schopenhauer, ¿no? Donde Schopenhauer ya habla precisamente de este concepto estético de la vida, donde, bueno, pues es que él toma el budismo. Y para Schopenhauer, por eso todo el mundo dice que es muy triste, ¿no? Para el budista, la vida es horrible, ¿no? O sea, la vida ya es muy pesimista Schopenhauer. Sí, no, sí, toma, pues el budismo propiamente, ¿no? Es pesimista, o sea, esto está feo, este mundo es el mal, ¿no? Ajá. Sí, pero, son las cosas. ándale. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para no suicidarnos, no? Si todo está mal, ¿no? Bueno, pues es que encontramos en los momentos estéticos de nuestra vida, encontramos un placer o un alivio a este constante mal, ¿no? Entonces, por eso no cometemos suicidio, no seguimos viviendo, ¿no? Queremos seguir experimentando esta vida precisamente para eso. Por esos pequeños momentos que vale la pena Exactamente. decir estoy vivo. Así es. Ajá. Que eso es a lo que busca este romanticismo, ¿no? Busca brincar. Entonces, los Fichte, ¿no? Que es uno de los últimos idealistas post-kantiano, ¿no? Y que es el primero que me gustaría comentar aquí, pues busca sobre esta capacidad. ¿Tendremos la capacidad en realidad de tener un conocimiento absoluto? ¿No? Pues vaya, no. No podemos, pero sí podemos tener un pensamiento o un cierto conocimiento, ¿no? Y este conocimiento es un conocimiento estético, es un conocimiento propio de mi persona, un conocimiento del otro, y esto implica una empatía o una simpatía al otro. Conexión. Una conexión, exactamente. Y esta conexión es la que nos va a dar el movimiento romántico. Por eso hablamos siempre del amor, ¿no? Etcétera. El cómo amo a alguien, pues empatizando con la otra persona, ¿no? ¿Sí? Tan es así que ahorita que vamos a Schiller, el brother, vas a hablar de Beethoven en su momento, ¿no? Schiller es el que escribe la Oda a la Alegría, el poema, ¿no? Sí, aquí es interesante porque... Sí. Por ejemplo, una de las versiones la escribe Schiller y luego Goethe después la trabaja. Okay. Es como, vaya, Schubert escribe, se la dedica al Ave María, la canción que cantan todos los de Dios en la radio. Busco a mi tía. No, ándale esa. Él la inventó. Él escribe la versión que conocemos nosotros. Pero antes de él había otras versiones del Ave María. O sea, la misma letra, pero con otras melodías. Pero la que
ahora sí que la que se conoce, porque es la que gustó, fue la de él. Claro. Entonces, a partir de ahí, se van haciendo variaciones. ¿Qué es lo que sucede también con los escritos, ¿no? Se adaptan. Lo interesante es que en el romanticismo es la primera vez que podemos hablar de filosofía, podemos hablar de pintura, podemos hablar de arquitectura incluso, literatura obviamente, y todas van siguiendo. Es por primera vez que se puede hablar de un conjunto cultural, si lo queremos ver así, porque incluso es filosófico. Entonces, todas las áreas culturales o todas las artes empiezan a abocar a partir del romanticismo a ese nuevos estilos de ir llevando la historia del arte. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, podemos estudiar el cubismo y lo encontramos tanto en la música como en la pintura, como en la literatura, con la filosofía, ¿no? Las formas en que se va presentando. Sí, o sea que luego tenemos el cubismo como si fuera un movimiento meramente de la pintura, pero no, es más que nada es como lo que más nos llega, lo más popular, ¿no? O el surrealismo, ¿no? Ahorita volviendo al tema del surrealismo, siempre pensamos en Salvador Dalí, ¿no? Etcétera, pero Schopenhauer, etcétera, es surrealista, son las bases, ¿no? De las filosóficas, pues, del surrealismo. Sí, parte de... que es lo curioso. Entonces, en ese mismo sentido, podemos hablar todavía hasta como una extensión, por ejemplo, el existencialismo, ¿no? Cuando Heidegger retoma a Hölderlin, revisando ahora ya se despega un poquito de lo que es el ser y el tiempo, y todos estos juegos donde dicen que ya no hay metafísica, pero ¿qué es lo que hace? Entonces empieza a través de la poesía, empieza como a reivindicar otra vez ese tipo de ideas. Para decir que entonces ya el Dasein famoso, pues ya no es el ser ahí o el mismo ser humano, sino es el poeta. Y es como un retorno, ¿no? También. Algo que había separado, había separado y no, el Platón, ¿no? Sí, o sea, pero ya desde entonces, es esa reivindicación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿no? No importa tanto lo ideal o lo lógico, la lógica y la razón tienen su freno, ¿no? Llegan hasta cierto punto, pero lo demás ya es emoción pura, ¿no? Sí. Y esta emoción es la que nos forma como filósofos, ¿no? Etcétera, a todo este grupo, ¿no? ¿Y cómo es posible entonces ahí que pueda trabajar, ¿no? Volviendo un poquito a Fichte es esto, ¿no? El trabajo de la introspección, y un trabajo magnífico para quien lo quiera estudiar, está genial esto, ¿no? La cuestión de cómo se supone que, cómo es posible que yo pueda conocerme, para empezar. Pues para empezar tendría, es imposible conocer lo desconocido. Entonces, además, no tengo una percepción interna, tendría que ser hacia el exterior, pero esta concepción al exterior también está limitado. Sí. ¿Y cómo estoy seguro de que esta percepción al exterior es un reflejo de mí mismo? Pues es un salto de fe, pues. Yo siento que siempre es un reflejo de uno mismo, lo que vemos. Claro, pero vaya, ¿por qué, no? Sí, ¿no? Porque son mis ojos. ¿Y cómo sé que mis ojos no me están engañando, ¿no? De nuevo, el sentido de la percepción y la experiencia. Por eso es salto de fe. Sí, a eso me refiero. Sí. Porque pues vaya, puede uno ver distorsionada la vida. De hecho, ese es el punto, ¿no? De la cuestión de los empiristas, ¿no? Sí. Que los sentidos nos engañan, pues. Y entonces las emociones propiamente también nos pueden engañar, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago para saber, no? Es que un ejemplo cuando estás enamorado todo te engaña, todo lo ves diferente. Ya entonces... Luego se te pasa el enamoramiento y caes en esta realidad. Claro. Si te conviene o sigues medio enamorado, sigues el feliz. Claro. Pero si ese enamoramiento pasa y resulta que no era lo que buscabas, pues por eso hay tanta gente sola. Me recuerda mucho un trabajo de Miguel de Unamuno, ya después, el de Niebla, el famoso Niebla, donde él no quiere conocer a
a la mujer amada para no perder pues su idea de ella, ¿no? Sí. Entonces es parte del cotorreo, ¿no? De esa Que obra, quede ¿no? en utopía. Sí, ándale, utópico propiamente. Y Es que imagínate verlo hecho realidad y que sea un enfrentamiento de ideas porque no es lo que buscamos. Sí. Ajá. Por Sí, eso te trae un desgarre. Sí. Todo eso. Y bueno, lo vimos lo vi alguna vez en clase, ¿no? Nos comentaban la cuestión de que cuando uno está enamorado, pues disminuye la capacidad de raciocinio. Entonces, hay un declive, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos ver cuando la gente ama, ¿no? Porque vaya, no se preocupen, el amor sí existe, ¿no? Y existe porque soy capaz de amar, ¿no? Por eso lo digo por experiencia propia, ¿no? Que soy capaz de amar, ¿no? Y es más sencillo amar, digamos, a un hijo, ¿no? A tu familia, etcétera, ¿no? Ya podrás decir que son por cuestiones biológicas, etcétera, pero pues sí, hasta tanto como tengo ojos, ¿no? Que es biológico, no voy a negar que puedo percibir, ¿no? No es porque sea biológico, ¿no? Entonces, tengo esta capacidad de amar, pero ¿qué pasa a la cuestión de los hijos? Pues siempre los estamos justificando, ¿no? Es que entiéndelo, estaba triste, es que... Ay, ajá, mi niño. porque... Y ese trabajo propiamente, ¿no? Del amor, entonces te pone en un lugar, y es lo que están manejando estos autores, como filósofos, te ponen en un lugar que va más allá de tu propia experiencia. Y como es, entonces te da la capacidad de poder aprender más cosas. El no juzgar ayuda mucho a la hora del estudio científico y filosófico, propiamente, ¿no? Ahí no está uno en un laboratorio de física pensando mal del electrón, ¿no? Sí, sí. O diciendo, yo creo que. De hecho, ese yo creo que, ¿no? Es un pop-up, como le llaman, ¿no? O sea, es una locura, el tomar, yo pienso que esto va a comportarse así, porque puede que tú entonces involuntariamente manejes el experimento, lo cucharees, como se llama, para que dé los datos como tú quieres, ¿no? Y bueno, eso es súper mal visto en la ciencia, ¿no? Y estamos encontrando ya estos famosos... Maquillando, ¿no? Ah, sí, estás maquillando, ¿no? Resultados. Sí, de hecho, bueno, en ciencia le dicen cucharear, Sí. que es, le estás ahí echando con la cucharita un poquito más, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Etcétera. Ejemplos de esto, el famoso, la gota de Millikan, un ejercicio ahí muy, muy interesante. Le dan a Millikan el premio Nobel por haber descubierto la carga del electrón y resulta que todo su trabajo fue cuchareado, ¿no? Digo, sí dio, pues, ¿no? O sea, Sí. efectivamente daba, pero no tenía la... Fue intencionado. Exactamente. Es como mis pancakes que hago los domingos. Mira, me sale, de hecho, según yo el cálculo, y digo que me van a salir 6. ¿De qué tamaño? ¿Quién sabe? Porque nomás le voy tanteando. Pero cuando la masa ya está bien dura, pues le tengo que poner más leche o agua. Más harina Sí, de sí. otro huevo. Hasta que ya está suavecita que lo puedo echar en el sartén, en el comal. Entonces ya está, ya se puede usar, pero cuando se vuelve cardura, pues ni modo de echarle otro poquito. Y pum, salen 20. Sí, cuando uno piense ya, ahí estoy regalando chichitos. Por eso el ingrediente secreto de tus hotcakes es el amor. Sí. Ah, Es Y el como- tanteo. Y el tanteo. Sí, tal cual. Ay, Pero del tanteo nos va resultando, pues, como regresando, como es algo subjetivo, entonces se presta más al sentimiento, se presta más a lo que uno piensa que puede ser. Es el romanticismo, no válido para nosotros, escuelas de pensamiento. claro. Pero, ¿qué más? A ver. ¿Qué nos Pues ibas a es que contar de yo- los hermanos Grimm y todo No, esto? yo pues sí tomé como la división en 3 de las etapas del romanticismo y lo que yo investigué fue acerca del crecimiento, digamos, o el auge de las historias o cuentos que ahorita ya son universales, quiero pensar, pero pues los cuentos para niños, ¿no? Pero primero quería empezar mi exposición hablando del estado de las cosas en cuestión de contexto histórico, porque sí me parece importante retomar la idea de que para ese entonces nace todo este crecimiento y auge
de este tipo o modo de ver la vida, digamos, la realidad, porque Alemania estaba siendo muy, no pisoteada, pero pues sí estaba siendo invadida, ¿no? Por estas guerras napoleónicas y estaba siendo un poco como dividida, digamos, y lo que Alemania buscaba en aquel entonces era unificarse, ¿no? Ser una nación fuerte, poderosa y... Bueno, entonces era Prusia, ¿no? Sí. Así es, todavía no se llamaba, digamos, Alemania, pero lo que querían es, pues, unirse, ¿no? Para ser una sola nación-estado, porque lo que pasó, pues, en aquellos entonces fue que sucedió un nuevo orden económico mundial que se conoce como imperialismo, que era estas naciones poderosas o reinos poderosos van a lugares a conquistarlos, a hacerlos colonias para tomar su materia prima en estas ciudades industriales que tienen, ¿no? Entonces, pues se reparten básicamente el mundo, el pastel del mundo, Francia, Estados Unidos, una parte, pero más que nada fue Gran Bretaña ahí el super ganador, no era el dueño del mundo Gran Bretaña en aquel entonces, a Bélgica, se me olvidó mencionar Bélgica también. Algo que pasa entonces es que Alemania no es parte de este reparto mundial, no lo invitaron a repartirse el pastel. Y en 1800, por ahí, Otto von Bismarck, el canciller de Alemania, Pero hace... 1900. ¿Eh? 1900. ¿Qué? Von Bismarck es de 1900, es del siglo XX ya. Ah, ok, me sale la fecha 1885 más o menos por ahí. Entonces, él quiere reunir en una conferencia que llamó la Conferencia de Berlín a estas naciones para ver cómo se van a repartir algo que faltaba, que era África, ¿no? Entonces, tenemos esa situación, ¿no? Alemania había estado, digamos, atrasada en esta cuestión de conquistar territorios, para colonizarlos, etcétera. Y ellos pues sí se sentían, sí leí como en este alcance de que pues como dejados de fuera, ¿no? Entonces ellos querían hacer algo propio, algo diferente, algo poderoso y unirse, ¿no? Esta idea me dio a entender de estos textos que fui revisando, ¿no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención, yo leí un artículo que se llamó Romanticismo alemán como fuente del nacionalsocialismo, como para ver un lado político también de las cosas, ¿no? Y mencionaba que esta unión alemana que se buscaba hacer siempre caracterizaba a este espíritu de los románticos que exaltaban ellos mismos un apego muy importante a las formas germánicas del pasado, ¿no? Tenían como mucha, no sé si decir devoción, no es la palabra correcta, pero como que sí tenían mucho en cuenta este pasado alemán fuerte, bárbaro, ¿no? De las culturas germánicas, como fueron los godos, los visigodos, los anglos, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenían como característica este romanticismo alemán, como esta añoranza, ¿no? De tener la fuerza de estas antiguas culturas bárbaras. Y pues sí, no, esa fue como la idea de reforzar este espíritu. Y, con la escuela de Jena, ¿no? Supongo, no sé. Sí, en la escuela de Jena. Ahí entra Hodrig y Schiller y todos ellos. Sí. Entra la esposa de Schelling, ¿no? Etcétera. Se genera ahí en 1920 con el famoso Sturm und Drang, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo era? Tormenta e ímpetu. Ok, sí, cierto. Sí, entonces, de acuerdo al tiempo histórico que estoy tomando, la segunda etapa del romanticismo, al parecer, surge estos maravillosos cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Que fueron Wilhelm y Jacobo. Ellos tienen por encargo recopilar estas historias populares de diferentes regiones de la nación, porque de nuevo lo que querían hacer era exaltar la nación alemana, ¿no? Entonces, estos hermanos tienen por encargo recopilar estas historias infantiles tradicionales alemanas para dar a conocer estas historias al pueblo porque estaban como ya siendo olvidadas, ¿no? Entonces,
lo que querían hacer era traerlas de nuevo a la gente para que se volvieran a conocer, hubiera este espíritu de orgullo alemán, etcétera, ¿no? Entonces, esto pasa en 1806, cuando Bretano escribe a su cuñado, voy a decir mal el nombre, Friedrich Karl von Savigny, que era profesor en la Universidad de Marburgo, ¿no? Entonces quería saber si conocía a alguien que le pudiera ayudar a ir a la biblioteca, a investigar poesías antiguos, temas antiguos, que pudieran servir para esta encomienda que tenían, ¿no? Entonces este profesor piensa más bien inmediatamente en uno de los hermanos Grimm, tenía 21 años en aquel entonces. Él acepta la encomienda, creo que para ese momento estaba estudiando Derecho, o sea, nada que ver una cosa con lo que la otra, pero acepta ir a tener este trabajo de recopilador de estas historias, folclore le llaman también, folclore antiguo alemán. Y pues invita a su hermano, un año menor, Wilhelm. Entonces se dan a la tarea de recopilar estos cuentos alemanes que le llaman cuentos de niños y del hogar, ¿no? Y se fueron dando cuenta que estas historias eran reliquias, pero muy, muy valiosas para entenderse a ellos mismos como pueblo alemán, para entender la poesía del lugar, la historia, la mitología y todo esto, ¿no? Entonces, es la cuestión que se está manejando el romanticismo, de que olvidemos a la burguesía, ¿no? Tenemos que regresar pues al sentimiento del pueblo, ¿no? Por eso folklore, ¿no? Folk es pueblo, ¿no? Y lore pues es historia, ¿no? Historias del pueblo, ¿no? Folklore. Y ahí es donde se toma todo esto, principalmente eso, ¿no? O sea, lo que decíamos cuando estábamos manejando el romanticismo inglés, la cuestión esta de dejar de andar usando un lenguaje rebuscado, etcétera, ¿no? Para poder llegar a la gente. A la gente, Sí, entonces les decía, ¿no? Se dan a la tarea de visitar a mujeres de mayor edad, que eran las que conocían obviamente las historias, porque unas sí eran de forma oral, se pasaban de unos a otros, pero también estos hermanos Grimm toman de diversos autores y van como, ¿cómo se puede? Hacer algunas variantes de esas historias que ya se conocían antiguamente, ¿no? Por ejemplo, tomaron historias de Charles Perrault, espero haberlo mencionado bien, que es un escritor francés aparentemente y fue autor de varios clásicos como que todos conocen, ¿no? Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas. También toman historias de Gianfrancesco Straparola, que es un italiano de 1400 por ahí, que es su historia más conocida, vienen varias pues, pero para mención de cosas generales, pues la más conocida es la de La Bella y la Bestia, ¿no? También toman variantes del autor Giambattista Basile, es un escritor napolitano de los años 1600 por ahí, y de él lo que leí, que es lo que se le reconoce, es haber utilizado por primera vez la palabra ogro, que también sale mucho en los cuentos infantiles y que pues sí tienen cierta característica de persona, ¿no? El hombre malvado, ¿no? Ajá. Por eso aparece tanto el lobo, ¿no? Que son historias, tenía entendido, son historias precisamente se daban a los niños para que no se metieran al bosque, ¿no? Sí, en ese entonces, era peligro. Pues era peligro, sí, todavía no había... Para un adulto, sí. Otro escritor del que se sirven estos hermanos Grimm es Johann Carl August Musaus, que fue un escritor alemán y fue uno de los primeros coleccionistas de antologías de historias de cuentos populares. Y este escritor dio a los cuentos de hadas una forma más literaria y más artística en sus cuentos de hadas. Y tiene la característica también como otras historias, ¿no? Bueno, no es que tenga la característica, pero al parecer fue uno de los primeros autores en tomar estas ideas de los cuentos infantiles de que las personas se convierten en animales, o que hay brujas, o que hay hadas, o que hay gigantes, y también algo muy llamativo y peculiar y que existe en los cuentos o historias, pues son las madrastras malvadas, ¿no? Él también fue uno de los primeros en introducir estas, digamos,
ay, ¿cómo se le llama cuando hay un tipo de persona? Estereotipo, gracias. Otro autor, escritora, perdón, Benedikte Naubert, es una escritora alemana también. Ella escribió, así como mencionaste hace rato, anónimamente más de 50 historias de cuentos, pero lo que pasa es que ella no era como cuentos de hadas ni nada, sino que se basaba en historias de personajes históricos y ella ya como que le daba un cambio, ¿no? Por ejemplo, tiene historias de la reina Ginebra, de la corte del rey Arturo, entonces ella era como más novela histórica, pero con un tinte de fantasía, digamos, porque en sus cuentos pues utiliza la magia, el misterio y cosas así, ¿no? Y pues sí, la que más contribuyó fue otra mujer, Dorothea Viena, una alemana también de mediados de 1700, principios de 1800. Ella fue de mucha importancia para estos hermanos Grimm porque cuando la conocieron en 1812, 1813, les contó más de 40 historias que ellos utilizan, casi todas esas historias forman parte del segundo tomo de estos cuentos que hicieron los hermanos Grimm. Y pues le enseñó estas historias, ¿no? Más de 40 historias. Pero, bueno, ustedes dirán, ¿cómo es que sabía tanto la señora? Pues supone que de niña su papá tenía una taberna. Sus antepasados eran personas que le llaman hugontes, que son calvinistas franceses. Entonces, imagínense toda la gente que conocía, que llegaba y le contaba leyendas, historias. La gente pues happy habla un montón, ¿no? Entonces ahí es donde ella conoce todas estas historias y como ven y se dan cuenta pues casi todas son francesas, ¿no? Y ellos les van dando un cambio, un tinte. Algo que sí hay que mencionar es que las historias originales de estos hermanos Grimm y que van recopilando de autores anteriores pues siempre tienen una cara oscura, ¿no? Originalmente eran historias que no tenían nada de sensibilidad, no eran nada inocentes y además pues tenían finales duros, violencia, sexo, sadismo, entonces porque estaban dirigidos precisamente a enseñar una lección de vida, ¿no? Y además daban también a luz la vida tan dura que fue en la Edad Media, ¿no? Casi todas estas historias pertenecen a este tiempo, sí, ¿no? A la Edad Media. Y lo que hicieron estos hermanos, pues sí, al principio no rebajaron la dureza de estas historias, pero sí a exigencia de la gente, pues sí tuvieron que irle cambiando y endulzando un poco los finales, cosas, pues las escenas de sexo que venían en esas historias, ¿no? Porque el público fue el que les fue exigiendo, ¿no? Era muy duro para la gente leer esas historias, porque también se dieron cuenta que se los contaban a los niños, ¿no? Sí. Y ellos decían, no, pues es que estas historias no son para niños, pero creo que uno de los dos hermanos, el más pequeño, fue el que fue haciendo las ilustraciones y fue el que se le fue ocurriendo que igual pues se pueden vender para niños, ¿no? Pero sí es muy diferente, digamos, las historias originales de estos hermanos Grimm. Por ejemplo, en el relato de Hansel y Gretel, ¿no? Que originalmente, bueno, en el cuento dice que la madrastra obliga al esposo a dejar a los niños en el bosque, ¿no? Y se supone que en la historia original la propia madre es la que le pide al esposo que los lleve y los deje en el bosque porque había escasez de comida, pues, o sea, no había que comer. Y ni modo, o sea, o se mueren de hambre o se los come una bestia, un lobo, no sé. Pero imagínense lo duro que es eso, ¿no? Pensar que tu propia madre puede hacer eso, ¿no? O también Blancanieves, que al parecer no era la madrastra la que la quería muerta, sino era la propia madre también, porque tenían un tipo de rivalidad, digamos, sexual, aparentemente. Y no sé, en la historia original, la madrastra o la madre, digamos, es castigada y es obligada a usar unos zapatos de hierro calientes que sacan fundidos, se los tiene que poner y tiene que bailar con esos zapatos hasta que cae muerta, ¿no? Ese es el final original de Blancanieves, ¿no? Y pues sí, es en este periodo del segundo romanticismo donde se comienzan a crear y recopilar estos clásicos universales que todo el mundo conocemos.
y pues que sí son a cargo de los hermanos Grimm. Y pues es lo que tengo que comentarles, compañeros. Aquí es bien interesante porque pues la mayoría de, no sé, de nuestra cultura pop, por parte de la cultura pop, pues crecimos con las películas y las adaptaciones de estas leyendas con Disney, ¿no? Claro. Entonces, las princesas y todo eso, lo tenemos pensado más bien con una forma muy de los 50, 70 todavía. Ya las invenciones que han hecho después, pues, se nota la diferencia porque no tiene nada que ver con las leyendas antiguas. Pero sí, cuando uno se pone a revisar, que se me hace muy, muy interesante también, por ejemplo, Disney nunca ha adaptado Caperucita Roja. Okay. ¿Por qué? Porque Sí. Caperucita Roja tiene muchas connotaciones sexuales, entonces no supieron cómo darle ese cambio. Sin embargo, a las otras sí, o sea, pero si nos vamos de una Blancanieves o de una Cenicienta o la Bella Durmiente, que en la historia, por ejemplo, acá la dan un beso y la despierta. En el cuento original, cuando despierta, ya tiene una niña de 20 años casi, ¿no? La de Bella Durmiente. La habían violado. Sí, porque el príncipe, o sea, la ve dormida y pues ni modo, dijo, de aquí soy. Entonces, está en coma. Entonces, en coma, pues que iba a ser el pobre hombre, ¿no? Entonces, pero como pago, digámoslo así, pues cuando despierte, pues se va a casar con ella. Claro. Iba a ser la reina, ¿no? De todos modos. Pero cambios de ese tipo, pues. Y no solamente se da en eso, como en los 50 también hicieron todo esto, porque bueno, te pones a leer Las Mil y Una Noches, Sí. no es del tema, ¿no? Pero Sí. vaya, estamos hablando Pero ya de también, ajá. antes, Pero son y son las adaptaciones de Aladino, La Lámpara Maravillosa, etcétera, las lees pues en Sinbad el Marino, etcétera, y son historias muy, muy, muy crudas, ¿no? Muy duras. Sí, ahí por ejemplo, Las Mil y Una Noches fueron, de hecho casi todas las leyendas y tipo cuentos son traídos de Oriente. Y así es como crece o surge el cuento en Europa, porque son leyendas que van viniendo, se van pasando por tradición oral. Pero también algo interesante, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, como tiene muchas historias que eran prohibidas por los sacerdotes en Europa, entonces al momento de traducirlas, les quitaban cosas, las editaban, y además le cortaban y le inventaban otro tipo de Para que finales. quedara, ¿no? Sí, para que quedara, porque pues no iban a desproteger a la gente que estaba, ahora sí, a la gente bien, que además no sabían leer, pero que había que contar las historias. Sí. Entonces Ay, ellos mismos. me acordé también de la historia original de Cenicienta, al parecer también cuando llega el príncipe con la zapatilla de Cenicienta, obliga a sus hijas a cortarse dedos del pie y parte del tarso Sí, para que les madrastra, quede. para que les quede. Y en el final también, cuando se casa Cenicienta y va saliendo de la iglesia, pues ya ven que en la caricatura sale que los animalitos le ayudan y así, pues palomas que eran amigas de ella aparentemente llegan con las hermanastras y le sacan los ojos, ¿no? Y quedan ciegas. Sí, tienen su venganza también. Sí, sí. Y yo creo que ahorita, bueno, cuando estaba viendo esto, hay muchas adaptaciones de películas de estas leyendas que son muy crudas también, como que ya las están tomando así, ¿no? La de Blancanieves, creo que hay 2 películas que no es un cuento de hadas, pues, o sea, son películas difíciles. También la de no sé quién, El Cazador, creo que se llama, la de Hansel y Gretel también la volvieron a hacer. No ya con este tinte para niños, sino ya como una película para Sí, adultos. como extraer ya directo de la leyenda, Ajá, ¿no? así es. O del cuento, pues. Son buenas historias. Sí, Sí, una recuperación, ¿no? De las historias y el significado específico, ¿no? Bueno, el original, ¿no? Sí. El contexto original. Mucho de esto, por ejemplo, algo que encontré yo cuando estaba leyendo sobre la música también, mucho de lo que se hacía como adaptar en la época del romanticismo en la música, es la primera vez que se utiliza
el contar una historia a través de instrumentos. Entonces, por ejemplo, Schubert tiene una pieza que se llama La Trucha, y entonces te ilustran con música, con instrumentos, te ilustran la historia, cómo se va contando. Y está muy lástima que si metemos música, pues nos van a tomar el video, ¿no? Pero hay unos ejemplos muy, muy suaves, porque se empieza a utilizar lo que le llaman la música cromática. O sea, Cromática. Ajá, le empiezan a dar color a la misma música para que sea más viva. Y eso es parte del mismo romanticismo. Cuando antes era música alegre, con Mozart y los demás, acá empieza a ser, sí, por un lado mucho sentimiento, melodías a veces aletargadas, pero también por otro lado se empieza a meter más instrumentación a la música, por ejemplo. De hecho, ahorita que estás mencionando, recordé, y por eso quería nada más checar aquí, hay un cuento muy bonito que escribe Goethe, inspirado pues, en los trabajos estos, se llama El König, ¿no? Y le da música a Franz Schubert. ¿Cómo se llama en español? El rey de los duendes. Ok. El König, ¿no? Ajá. Y es un cuento donde va en la noche un padre con su hijo atrás, y el König era el rey de los duendes, te aparecía en el bosque y les decía que jugaran a los niños y les quitaba el alma y se los llevaba. Entonces, el cuento... ¿ah? Entonces el cuento va Y hay que contar esas historias. Sí, está padrísimo, de hecho se los voy a pasar para que lo vean, ¿no? Pero vaya, lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Franz Schubert, ¿no? ERLKONIG, y aparece una versión como de Caricatura. No, más bien como de sombras, de juego de sombras, y está bellísima la música, ¿no? Y es escrito Se me hace texto de Goethe, ¿no? genial que pueda existir esta forma de contar historias con música. Sí. Porque de alguna manera, no sé cómo pasa, pero como que lo sentimos, ¿no? Cuando algo digamos, algo violento pasa y luego se tranquiliza. Pues por eso la de 500 balazos. Es un corrido, pues. No, por ejemplo, regresando a ¿Crees que sí le atrasa? No, pero vaya, es la onda del corrido, pues. Sí. O sea, de repente podemos verlo como muy mal, pero hasta cierta forma los románticos estarían de acuerdo en el corrido, sí, como un discurso propio del pueblo, ¿no? Para contar sus historias. Que es lo que promovían los románticos. Era rescatar del pueblo las leyendas y las historias, porque era lo que iba a entender la gente, pues. Lo que hacen los hermanos Grimm es precisamente eso, adaptar, ¿no? y salvar la tradición, sobre todo. Pero sí tienes mucha razón. Yo me recuerdo cuando tomaba clases de música, tuvimos un maestro muy bueno que nos ilustraba y nos hacía ver cómo, imaginarte cómo era la pieza. Y me acuerdo mucho de La Trucha, por ejemplo, es un salmón. Okay. Entonces el salmón va subiendo contracorriente, contracorriente, y de repente llega y escuchas, por ejemplo, el agua que viene cayendo, y son los violines, y luego escuchas cómo se quiere interponer el salmón peleando, y viene siendo como el contrabajo, el cello. Okay. Entonces va entrando junto, y luego de repente ya entran llega el pescador, y ese lo meten con instrumentos de viento, por ejemplo, y se oyen como los pasos, ¿no? En la misma pieza. Luego de repente se oye como, y es es cuando avienta la caña. Pescado. Avienta la caña, y de repente el pleito ya no es del salmón contra la corriente de agua, sino el salmón contra el pescador, porque muerde el anzuelo, y ahora sí son vientos, instrumentos de viento contra instrumentos de cuerda. Y lo ves, o sea, cómo se están peleando, o sea, contestándose unos a otros. Ya Prokofiev, ¿no? Porque ellos ya son como nacionalistas, ¿no? Sí. Obviamente ya más adelante, pero lo mismo, ¿no? Con Pedro y el Lobo. Sí. ¿No? Y lo ves, y está ilustrado, ¿sabes? Se oyen los pasos del lobo, cómo va corriendo Pedro también. Entonces,
el, por ejemplo, hay una pieza de Mozart también donde salen unos pájaros. Se me olvidó el nombre ahorita, pero es una de las piezas fundamentales de él, donde sale un silbatito que se viene siendo como un perico, que es la historia de una especie, que está basado un poquito también otra vez en el Fausto. Es una adaptación que hace, pero para niños. Okay. Entonces está muy curada porque ya había trabajado en Don Giovanni y ahora lo hace diferente, ¿no? O sea, Y bueno, ya hablando de ya esto, digamos, la obra más grande en ese momento se culmina pues con los anillos de Nibelungo, sí. El anillo Nibelungo, ¿no? De Wagner, ¿no? Sí, es como... Donde viene el vuelo de las valquirias, ¿no? Y, los Nibelungos. Que es Sí, como el Señor de los Anillos. Eso, cuando lo escucho, me recuerda como, no sé, a la marcha de un imperio. Es que son... Pues es No sé si... es el inicio ya del nacionalismo. Wagner Sí. ya es el de los últimos, digamos, románticos. Ya empieza... Que yo la primera vez, el primer contacto fue con Max Bunny, por ejemplo. Claro. Cuando salía el Kill the Water. Era la misma pieza pues, musical. Sí. Y es el Elmer Fudd, ¿no? Por la escopeta, corteando el conejito, o sea. Entonces... Qué buenas historias musicales. Sí, y sale el Max Bunny de Valkyria, ¿no? Además, arriba de un caballito todo redondo. Ay, sí. Entonces, es todo eso, y uno lo está viendo en caricatura, y ya después que te das cuenta, dices, o sea, estuvimos recibiendo todo una bagaje cultural sin darnos cuenta, pues. Claro. Ese tipo de información no la podemos tener. Y no se ha repetido, pues, o sea, No. que lo canijo. A veces lo quiero explicar en la escuela y así como que no entienden de qué estoy hablando. No, y Pero es porque que, no crecieron con eso. es que se nota un cambio en las caricaturas, Sí. donde ahora en vez de ser, digamos, la onda clásica o las historias de antaño, se va mucho ya a la cultura pop, ¿no? Sí. Sí, comparando los... porque prefieren vender. Sí. digamos. Sí, o sea, comparando las caricaturas de Bugs Bunny, etcétera, con los Animaniacs, por ejemplo, que Sí. nos sacaron después, pues ya son puras referencias a la cultura Sí. actual, Y moderna. Ahí está el cambio, ¿cierto? Ajá. Y los Animaniacs están recurados porque Sí. rescatan muchas cositas de eso todavía. Ajá. Era la intención, ¿no? Cada vez con menos dosificación, pero Sí, sí, pero ahí están, ¿no? Prácticamente. Oye, ¿qué razón? Ya. Y tenemos tiempo todavía. Es que luego se nos pasa, ¿no? De repente es 1 hora con 20. Ajá. Regresando un poquito a esto, poco a poco la música va cambiando, entonces en esas etapas que se van subdividiendo, por ejemplo, la música, todavía llega a influir hasta el siglo XX y hasta mediados. ¿Cuáles son esos cortes que se van a dar y cómo se interrumpe esto? Pues con las guerras del siglo XX. Claro. A partir de la Primera Guerra y luego después de la Segunda, cambia completamente, ¿no? La visión y esta forma de ver el porque mundo. se apagó el mundo, ¿no? Sí, se Se apaga. apagó y el sí, arte, la literatura. Bueno, sí hubo, pues, pero no tan reluciente y grande. Ahora ya es más, todo es más denso, más Pesimismo. sobre todo, ¿no? Por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que se descubre, ¿no? Con Auschwitz y todo esto. Se separa, Entonces, pues, ¿no? sí. Bueno, porque de repente mucha gente, volviendo, digamos, al ejemplo de los corridos, ¿no? ¿Verdad? Sí, La cuestión de que la gente culta, ¿no? Supone, ay, no, ¿cómo voy a escuchar esta música de populacho, etcétera? Sí. Dices, pues antes era lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿ah? Cuando Mozart tiene la flauta mágica, etcétera, ahí estaba todo el mundo escuchando la flauta mágica, chiflando y comiendo cacahuates y lo que fuera, ¿no? Sí. O sea, era una parte intrínseca de todo, pues, ¿no? El nivel cultural era lo mismo. Y ahora, pues, no hay ser humano sin cultura, recordemos eso, ¿no? O sea, la cultura es algo propio del ser humano. Entonces, llamarle cultura a un tipo específico de música o de poesía o de letra, pues es una aberración. Sí. Porque te Está estás... difícil, ¿eh? está difícil, porque nadie tiene el poder para decir esto sí y esto no. Exactamente. Ah, sí, no, o sea, vaya, es lo que hay, ¿no? ¿Ah? Sí. Y puedes agarrar y puedes aventarte cosas muy, muy interesantes, muy, muy buenas, pero que le llega a todo mundo, ¿no?
Y Y es una forma de expresarse, por eso es que todos lo entendemos, pues. claro. Ajá. Y por eso de repente no sé, o sea, muy cultos y todo, pero igual uno se identifica culto en el sentido de que podemos tener estudios. A eso me refiero. Ajá. Culto en cuanto que, o sea, culto le llamaríamos ya a la persona, ya hablando, una persona que trasciende su propia cultura. Sí. O sea, que no solamente estás de acuerdo con lo tuyo, sino con lo de otras personas, ¿no? Te das la oportunidad. Conoces, exactamente. Puedes conocer y entiendes, ¿no? De cultura más general. Pero no existe una persona inculta. No. O sea, no, eso no existe. Todos tenemos cultura necesariamente, ¿no? Que nuestra cultura sea muy local o muy universal, eso ya es distinto. Sí. ¿No? Pero sí, o sea, vaya, que a mí no me guste la música pop de no sé, Luis Miguel, Flans, etcétera, no, o sea, a mí en lo personal no me agrada, no significa que no sea buena música, ¿no? Que no sean músicos excelentes y la letra esté O muy pueden bien. ser muy ¿mande? No. Incluso, sí, también, ¿por qué no, verdad? O sea, vaya. Escuchas pura música instrumental, pero luego de repente oyes mariachi y no sé, porque ya lo traes, es una cuestión cultural con la que uno crece, pues. O que digas, ay, me caigo la música tan barato, sí, pero si es como José Alfredo, Ándale. eso sí lo aceptas. Ándale. Sí, ¿por qué? Porque es diferente. Porque te gusta. Ajá. Porque te gusta, entonces, Sí. O me gusta la música de banda, sí. pero pues estamos hablando de, no, es que hay unos que dicen, no, pues que a mí me gusta el Saúl de la Palma, el Torito, Sí. etcétera, pero otras no, y dices, oye, ¿cuál es la diferencia de un caso a otro? ¿No? Puede que no estés de acuerdo con el discurso, y eso estoy de acuerdo, pues así puedes decir tú, sabes que este discurso no está bien, estás elevando, ¿cómo se llama? Violencia, y sexo. ajá, cuando podrías desarrollar otras cosas. Cuando sacaron que hay que quitar a José Alfredo porque era misógino. Y así, entonces. ¿Y qué hombre no era en aquel Y entonces? no, o sea, en esa época. O si no, yo odio la música mexicana. Pero de repente escuchas yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Y ya, caray, así. Y ahí vas a poner a Juan Gabriel. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez, ¿no? Te das cuenta muchas veces cuando ya no estás en el lugar o en el espacio. Y bueno, este deseo de abrirnos a las emociones es el romanticismo. Sí. Ah, Sí. es lo que seguimos todavía viviendo. Ahora, ¿qué parecido hay con la música romántica de tríos, por ejemplo, que es la música, no es romanticismo, sino música romántica? Igual, se le canta, es como la poesía tanto de Hölderlin o la poesía el que le canta el amor. Claro. O sea, recurren claro, las diferencias son que algunos recurren a repetir cosas ya muy conocidas o palabras con palabras muy sencillas, cosas que cualquiera lo puede decir. Aquí lo interesante es cómo dibujar o cómo describir algo que ya se ha dicho, pero Claro. para que pueda tener un nuevo, ahora sí, para elevar ese mismo lenguaje y que tenga ahora un nuevo enfoque incluso. Y ahí es donde uno le puedes dar, ¿no? Lo interesante es como también desde el romanticismo podemos ver, por ejemplo, si lo queremos ver como algo filosófico, el problema puede consistir en que queremos razonar y responder a cierto subjetivismo que a veces no nos da, pues, y que solamente con la literatura nos va a dar. En cambio, eso es lo que tiene de ventaja la literatura, que se sale con la suya, porque al final de cuentas juega con el sentimiento, porque es subjetivo, y la filosofía no puede caer en tanto subjetivo. Sí. Pero igual se puede reflexionar y Pero pensar. te ayuda a reflexionar y además a darle otras perspectivas también, ¿no? al objeto de estudio. Y bueno, los usos propiamente también, ¿no? La cuestión musical de que hay piezas musicales que son para sentarte a escucharla, Sí. a entrar en una idea, y hay música para bailar. Pues. Sí. Y la música para bailar tiene que tener ciertas características específicas para hacer que uno se sienta alegre, se Sí. mueva, ¿no? Estés ahí. Y pues Le quiere hacer eso. El movimiento. la expresión corporal, pues como Sí. tal, también es arte.
La Sí, danza también es arte. claro. Y bueno, aunque uno no sea artista de la danza, pues es bonito bailar, ¿no? Sí. Es divertido, ¿no? Echar de ir zapateado, ¿no? El tango es arte para mí. Ah, que bueno, fíjate, en su momento el tango era considerado algo Vulgar, sí. vulgarísimo. Sí, bailar así. Sí, no, olvídate. Ah. Sí, y luego ya después como me encanta mucho esta idea, porque el tango como los hombres trabajaban pues alejados de las ciudades, pues, ¿no? No había con quién bailar, entonces bailaban entre ellos. Y hay un tipo de tango que se baila entre hombres nada más. Adiós. Sí, pero es para practicar, pues, ¿no? Para la hora de que llegaras, ¿no? Entonces puedes ver, y es increíble, ¿no? Hay hermanos, pues, que se avientan este tipo de baile y tango, ¿no? Y todo, que imagínate en su momento, a la hora de que llegaban a un lugar y pues, pues che, que no hay, ¿verdad? ¿Con qué bailar? Y bailaban ellos dos, y, ay, estos no serán de acá. O sea, vaya, ¿no? Ya Como tenía otras connotaciones, sí, Sí. exactamente. Ajá. Y bueno, pero ya creo que ya estuvo, pues, ya. Pues bueno, Ya nos déjalo, vamos- ya está muerto. Vamos a déjalo. Ya déjalo. Bueno, pues yo creo que nos vamos despidiendo. Sí. A lo mejor no nos entendieron, pero ¿cómo nos Sí, reímos? pero ¿cómo nos divertimos? Hubo alguien que haya. Ajax. El Ajax. Hola, Ajax. Hola. Ajax dice saludos. Sí. Saludos a todos. Miguel López Tula, Oscar Ponce, saludos a todo el equipo. Ajax, les mandamos un caluroso apapacho. Gracias, Oscar, Todos los que están Miguel bien. Tula y Ajax. Gracias. Pues ya entonces la próxima semana, La ¿no? próxima semana vamos a transmitir a una hora más temprano Ujú. porque vamos a estar en una universidad Sí. y desde ahí vamos a hablar sobre filosofía y redes sociales, Así es. creo. Sí. Algo así. Algo así. Y bueno, entonces no vamos a tener el programa habitual, ¿no? Pero eso lo vamos a subir. Sí. Y después de esta En 15 en días. 15 días, ajá, tocaríamos el idealismo como tema propiamente, ¿no? Y ya Regresamos pues, a los sismos. A los sismos. Bueno, no nos hemos ido en realidad. No, Sí, siempre hemos aquí estado estamos en todavía. eso, exactamente. Muchas gracias, Muchas excelente. gracias. Un saludo muchas gracias a Ecumen TVS Sí, Gracias. por apoyarnos. Y pues acá café Claro oscuro. claro oscuro. Aquí nos encontramos todas las tardes de los miércoles. Sí. Gracias a todos por sintonizar Gracias, Martín. y los esperamos la próxima semana. Sí, ya.